quiere decir que es una inversión viable. Estamos hablando de que esto se realizó el día lunes 19, antes de el anuncio de que Argentina no pasaba a ese famoso grupo de los 25 privilegiados que están como mercado emergente, dentro de los cuales en el ¿No Cono quedó? Sur, no quedó, dentro de los cuales está Chile, por ejemplo, Perú y Brasil. Ellos pagan una tasa bastante menor, pero claro, la tasa era mala el día lunes porque la expectativa era quedar como mercado emergente, y la tasa hoy, siendo mercado de frontera, es una tasa razonable. Pero para era la economía. 8.25 el No, lunes. 7.25 se ofrece y queda, eso es el cupón, y queda con todo el beneficio financiero, la tasa final es de 7.90 anual. Es decir, un 8%, para ser más realista. ¿Qué es lo que piensa un inversor extranjero? Recupera la reinversión en un lapso de 12 años. En 12 años recupera lo que se puso, sin tener en cuenta el valor de reventa que pueden tener estos bonos. Sí, que nunca es nominal tampoco. No, este es el valor nominal, 2.750 hoy. El valor de reventa que pueda llegar a tener en el futuro depende de las condiciones del país. Estamos hablando de achicar el déficit público, de poner reglas de juego que, como siempre se quiso en la Argentina, a largo plazo. Estamos hablando que estamos confiando en un bono a 100 años cuando este país no hubo 50 años sin default. Entonces, quiere decir que la gente que apostó, esos 9.000, las personas que pidieron por 9.750 millones, están viendo que la Argentina está por un buen camino, lo cual no es lo único. ¿Por qué? Porque el déficit público ha aumentado durante esta semana. El déficit, si bien el déficit público no, el déficit primario, habría que tomarlo y tenerlo en cuenta compararlo con los datos presupuestarios, el presupuesto que se aprobó allá en diciembre del año pasado, con los datos reales del gasto de este año. Si tenemos en cuenta este mes, mayo, con relación a mayo de 2016, subió un 127%. Hay que tener una salvedad. En mayo de 2017 del 2016 hubo aportes extraordinarios de las provincias hacia la nación, con lo cual se infló un poquito y era menor el déficit. Si no hubiese estado ese aporte extraordinario, la diferencia entre mayo del año pasado y mayo de este año era de un 26%. Igualmente se sigue estando dentro del parámetro del 2% anual del PBI, y estamos en un acumulado de 0,9 de déficit en lo que va del año, con lo cual no sería un problema. Ahora bien, para mantener el Estado, la toma de deuda pública no es eterno, es decir, no es una solución para eternizar. Estamos tomando esta deuda pública de 100 años. Hoy mismo... Pagando mucho, porque México creo que pagó el 2,3, Irlanda... Después las tasas van a ir relativamente bajando. Irlanda estaba en el 2,3 y México en el 5,5. Sí, es verdad. Van a ir relativamente bajando en base a la calificación que el país obtenga y en base a todo esto, ¿no? Estamos hablando de que hace 3 días atrás estábamos hablando de una tasa que era prácticamente la peor en vistas al mercado emergente, y vamos a estar en la misma situación que México, y estamos pagando un 3% más, casi de 5 y 3, 8, casi prácticamente en el doble, y hoy estamos hablando de que somos un mercado de frontera y la tasa es un normal, digamos. Ahora, esto puede ir mejorando con los años, pero ¿a qué vamos? A que no puede ser la única salida que tenga el Estado argentino, porque con esto estamos generando deuda, ¿para qué? Para cubrir los déficits y para generar gasto del gasto público, no es para el gasto privado. Para cubrir los vencimientos de la deuda, como hoy me comentaba Luciano Laspina, que es diputado provincial por el PRO, diputado nacional por Santa Fe por el PRO, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es para pagar los vencimientos de la deuda. Efectivamente, y hubo un vencimiento de deuda bastante importante durante la semana pasada, y para que este dato no quede solamente en un dato de color, de tomar 2.750 millones a nivel mundial no es una cifra extraordinaria. Hoy mismo, mediante el decreto, si no me equivoco, 93E del año 2017, el Ministerio de Finanzas Públicas acaba de emitir una letra por 4.270 millones a pagar de un fondo fiduciario que es para reconstrucción de empresas. Este fondo fiduciario se creó en el año 2000 para asistir a las entidades financieras cuando fue toda la debacle de la salida de la convertibilidad y demás. Si fuera... estamos hablando de que después vamos a hacer un análisis un poquito mejor en base a lo que es la postura presupuestaria y cómo todo esto llega, cómo se puede dar toda esta colocación de deuda del mismo Estado para con el mismo Estado. Le pide dinero al mismo Estado y el mismo Estado mediante otra cuenta se lo presta, y si vamos al caso, esa cuenta por ley está creada para reconstruir
empresas, o reconstruir un sistema financiero, o inyectarle ingresos al sistema financiero normal, que es el que va a plantear la inversión dentro de las empresas argentinas. Estamos pidiendo que vengan inversores extranjeros, ¿sí? Y por otro lado, nuestro mismo Estado, en vez de utilizar esos 4.200 millones de fondo fiduciario, los estamos utilizando para cubrir deuda pública, para colocar deuda pública. Ahora, ¿eso, Marcelo, no tiene la mecha corta? El endeudamiento indeterminadamente no existe. En algún punto no se puede pedir más y no se van a poder cubrir los intereses. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿A qué queremos llegar con todo esto? Necesitamos mejorar, achicar el gasto público, necesitamos mejorar las finanzas públicas, necesitamos equilibrar la balanza comercial, que tiene un 24% durante el mes de mayo. Hubo un 24% de desfasaje entre importaciones y exportaciones. Las importaciones subieron, un 24%, con lo cual la balanza comercial da negativo, viene arrastrando un negativo de 5 meses. El último resultado positivo fue de 65 millones en diciembre del año pasado. Entonces, todas estas medidas tenemos que mejorarlas, necesitamos y queremos un país industrializado. Bueno, la idea es industrializarlo, inyectémosle al mismo mercado esa inversión. Si no puede hacerlo el sector externo, hagámoslo nosotros. O sea, si la toma de deuda va a ser una toma de deuda para reactivar y crear empleo, perfecto. Ahora, si la toma de deuda va a ser para pagar intereses, refinanciar la deuda, vamos a estar complicados durante un tiempo, por supuesto, hasta que no aparezca el dinero y hasta que el mismo mercado regulándose a sí mismo. Te doy un ejemplo claro. El día ayer se anuncia que la Argentina no entra como mercado emergente, la bolsa de Buenos Aires, el Merval, baja 5 puntos. En realidad el 5 puntos es promediado entre la totalidad de acciones, hay acciones que bajaron un 8 o 9%. Hoy tiene un aumento, un repunte. Sí, hay un repunte porque se le llama efecto rebote. Sí. Ayer bajó y los mercados normalmente tienden a estabilizarse. No existe el crecimiento indefinido, tampoco existe la pérdida indefinida. Hoy hubo un rebote de 1,5, no alcanza a cubrir el 5% que ya se perdió. Estamos hace 6 meses hablando de que esa es una de las mejores opciones de inversión para este país y lamentablemente decisiones externas, como este caso de una empresa extranjera que nos califica como mercado emergente o fronterizo, hace que se produzcan estos problemas. El repunte de hoy ha sido dado por acciones líderes en el caso de energía, Transportadoras del Sur. Bueno, no vienen al caso nombrar cuáles son las que hicieron repuntar al mercado, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir? Que nosotros no estamos pendientes de nuestra propia economía. ¿Por qué? Porque esto hizo que el dólar suba más. Ese dólar que sube tiene un efecto normalmente dentro de las economías regionales de aumentar el precio para cubrir la diferencia del aumento del dólar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a generar inflación, lamentablemente va a generar inflación. Esperemos que no. Se fue a 16,70, bajó a 16,40. Inflación en un mercado con el consumo amesetado hace el consumo 16 meses. El consumo bajó y bajó poco en el rubro supermercado, que bajó el 1,7% durante el mes de mayo, por una cuestión lógica. La gente tiene que alimentarse, es una primera necesidad, ¿sí? Ahora, nosotros necesitamos crear empleo, necesitamos que la Argentina se desarrolle, necesitamos que las empresas tengan inversión para poder llegar a un punto en el que puedan producir. Nosotros, si somos realistas, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿A qué queremos apuntar? Cuando decimos, si tenemos que apuntarle al agro, somos un modelo de país agroindustrial, a uno normalmente o en principio lo tachan de liberal o alguna cosa por el estilo, por decir lo menos posible. Sí. Y lamentablemente nosotros tenemos un país agroindustrial, procesemos esto, pero para procesar esto necesitamos maquinaria, para crear la maquinaria necesitamos insumos. No tenemos la cadena completamente armada. Entonces, busquemos la vuelta para que la inversión venga para orientar a esa cadena. Me explico, si bien nosotros tenemos capacidad técnica en la Argentina para producir satélites que han surgido en el país y no hace muchos años han expulsado el ARSAT, por ejemplo, desde Surinam. Perfecto, pero no somos un país que va a producir satélites para todo el mundo. Vamos a ir produciendo lo que tenemos y tenemos alimento. Hoy hace falta el alimento en el mundo. Industrialicemos esto, pero inyectémosle dinero a eso. No pidamos solamente para cubrir déficit, ¿sí? Porque no vamos a llegar.